En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana, vano remedo del postrer lamento de un cadáver sombrío y macilento que en sucio polvo dormirá mañana. Acabó su misión sobre la tierra y dejó su existencia carcomida, como una virgen al placer perdida, cuelga el profano velo en el altar. Miró en el tiempo el porvenir vacío, vacío ya de ensueños y de gloria, y se entregó a ese sueño sin memoria que nos lleva a otro mundo a despertar. Era una flor que marchitó el estío, era una fuente que agotó el verano, ya no se siente su murmullo vano, ya está quemado el tallo de la flor. Todavía su aroma se percibe, y ese verde color de la llanura, ese manto de hierba y de frescura, hijos son del arroyo creador. Que el poeta en su misión, sobre la tierra que habita, es una planta maldita con frutos de bendición. Duerme en paz en la tumba solitaria, donde no llegue a tu cegado oído más que la triste y funeral plegaria que otro poeta cantará por ti. Esta será una ofrenda de cariño, más grata sí que la oración de un hombre, para como la lágrima de un niño, memoria del poeta que perdí. Si existe un remoto cielo, de los poetas mansión, y sólo le queda al suelo ese retrato de hielo, fetidez y corrupción, digno presente, por cierto, se deja la amarga vida, abandonar un desierto y darlo a la despedida la fea prenda de un muerto. Poeta, si en el no ser hay un recuerdo de ayer, una vida como aquí detrás de ese firmamento, conságrame un pensamiento como el que tengo de ti. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los encendidos versos que acabo de leer pertenecen al estremecedor poema titulado A la memoria desagraciada del joven literato don Mariano José de Larra, su autor, un joven poeta llamado José Zorrilla. Y es que el escritor vallisoletano contaba solamente 19 años cuando su admirado, por él y por todos nosotros, Mariano José de Larra, puso fin a su vida un lunes 13 de febrero de 1837. Como nos recuerda el profesor Salvador García Castañeda, José Zorrilla es una de las máximas figuras de nuestro romanticismo y junto con el duque de Rivas, el representante más destacado de su vertiente nacionalista y tradicional. Sin duda fue el autor romántico más popular entre sus contemporáneos. En la agitada vida de este hombre bondadoso y sensible, según los testimonios de quienes lo trataron, destacan la pesadumbre que le produjeron su relación con un padre intolerante, la desdichada muerte de su protector y amigo Maximiliano de México, un desgraciado primer matrimonio o la muerte prematura de su única hija al poco de nacer. Los grandes triunfos como poeta y autor teatral serían contrarrestados por los vaivenes propios de la vida bohemia y la continua inconsistencia económica a lo largo de su existencia. Más allá de su Don Juan Tenorio, aún a día de hoy el drama romántico más popular de nuestras escenas
Zorrilla ocupa un puesto en nuestra literatura tan destacado como merecido, tanto por su obra teatral como por su faceta de poeta lírico y narrativo. Su obra lírica, tan variada como extensa, abarca la poesía amorosa, la de tema oriental, la narrativa y la de circunstancia. En su leyenda recogería tradiciones de origen religioso, popular y folclórico. De Zorrilla escribió Azorín que con todos sus defectos es nuestro más grande poeta del siglo XIX. Galdós, por su parte, fue tajante en su afirmación de que ningún otro ha tenido más entusiastas adeptos, ni secuaces más vehementes, ni tan fanáticos admiradores. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 100. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el pasado sábado 21 de febrero se cumplieron 209 años del nacimiento en Valladolid del poeta y dramaturgo José Zorrilla y Moral. Fallecería el autor en Madrid el 23 de enero de 1893. Nuestro protagonista era hijo de José Zorrilla Caballero, un hombre chapado a la antigua y de ideología tradicionalista, seguidor del pretendiente Carlos María Isidro de Borbón. Su madre, Nicomedes Moral Revenga, era una mujer de profundas creencias religiosas. Tras varios años en Valladolid, la familia pasaría por Burgos, donde el padre fue nombrado gobernador, así como por Sevilla, para al fin establecerse en Madrid. Allí, el cabeza de familia trabajaría con gran celo como alcalde de Casa y Corte y superintendente de policía a las órdenes de Francisco Tadeo Calomarde, ministro de Gracia y Justicia durante la conocida como década ominosa. El futuro escritor ingresaría en el seminario de nobles regentado por los jesuitas, donde participará en representaciones teatrales escolares. Él mismo nos dice textualmente en su autobiografía Recuerdos del tiempo viejo, que en aquel colegio comenzó a tomar la mala costumbre de descuidar lo principal por cuidarse de lo accesorio, y negligente en los estudios serios de la filosofía y la ciencia exacta, se aplicaría al dibujo, a la esgrima y a las bellas artes, leyendo a escondida a Walter Scott, a Fenimore Cooper, a Chateaubriand y cometiendo, en fin, a los 12 años, su primer delito de escribir versos. Solía vestirse con un traje negro, reservado tiempo atrás para los domingos y festivos, que acompañaba con un raído abrigo de color gris perla, que le confería una imagen de sobriedad y elegancia. Apoyaba su mano ocasionalmente sobre el puño de un bastón que le proporcionaba confianza y estabilidad. Completaba su atuendo con un sombrero de paja para protegerse del sol en los ardientes días de verano. En cambio, algunos días de invierno cubría los pocos rizos que aún le quedaban con un tupido gorro, complementado con unas orejeras para prevenir el dolor de oídos. Con la llegada del buen tiempo acostumbraba a dar largos paseos. Se sentaba en un banco del parque y se hacía acompañar por las palomas, a las que arrojaba migas de pan a la vez que sonreía ante el revuelo que formaban. Durante los meses más fríos, algunos días, la niebla formaba como una cortina de humo a lo lejos, impidiendo distinguir si lo que trataba de ver era la silueta de una persona o un espectro. Y es que, aunque él no se cerciorase, era mi padre, que se iba alejando de mí sin pretenderlo. En efecto, el evocador y emotivo relato que acabo de leer pertenece a nuestra primera invitada de hoy en la estantería. Ella es la escritora leonesa Marién del Canto Fernández, y El hombre de gris, que así se llama el texto, pertenece a su libro en prosa poética recientemente publicado por Ediciones Insurrectas, Esencia, y que dedica a su padre. De esencia y de muchas más cosas nos hablará hoy nuestra querida amiga Marién, sobre todo de su interesante y rica trayectoria literaria y artística. Os recomiendo asimismo que entréis en su web y portfolio de fotografía personal para que disfrutéis de su faceta como artista de la cámara. Marién, bienvenida a la estantería. Es un placer tenerte hoy con todos nosotros.
Hola, buenas tardes. Un saludo muy grande a todos los oyentes del programa La Estantería de Radio Proverso, en especial al director del programa, Tomás Sánchez Rubio. Yo me llamo Marien del Canto Fernández, soy de León, soy poeta y fotógrafa y quisiera presentarme como una aprendiz eterna, porque yo creo que nunca terminamos de aprender cosas, ¿no? Quisiera hablaros sobre mis primeros años de infancia en los que escribo poesía y relato, que en el colegio, vamos, en clase normal, y ya desde entonces me llamaba la atención, ¿no? Y me veía muy involucrada en todo esto. Pero salvo algún concurso, sobre todo si os suena el concurso de Coca-Cola, pues que no llegué a la final, sino que quedé entre las finalistas, y algunos pues cuentos o redacciones que colgaban en clase o presentaban en algunos sitios, no tengo ningún premio más. Más tarde abandoné la escritura, pues yo creo que en favor de la fotografía. Estuve muchos años haciendo fotografía, me llenaba y aún me llena, y no es hasta el 2017-18, mediante eventos eventos literarios en los que yo asisto y comienzo a involucrarme, el momento de retomar en serio la literatura, esta vez en forma de poesía. Más tarde, en el 2021, publico mi primer poemario, Antaño, como catarsis emocional, en la que yo necesitaba, pues, de alguna manera, gritar a los cuatro vientos, ¿no? Y bueno, he continuado entre las dos aguas, como se dice, entre la fotografía y la poesía hasta actualmente. Y en octubre del 2025 publico mi segundo poemario, que se llama Antaño, en el que desarrollo la parte de prosa poética, aunque en algunos textos se puede ver claramente la poesía. Y se divide, pues, en dos partes, en la onírica y en la real. La real es más bien narrativa desde un punto de vista historia, ¿no? Sobre las causas sociales que han ido sucediéndose, como es la dana o el bullying, el suicidio escolar. No sé así qué más puedo deciros. La segunda parte es más onírica y cuenta con historias fantasiosas, claro, la misma palabra lo dice, ¿no? También quiero señalar que el libro está dedicado a mi padre, pues porque le quiero, no por otra circunstancia. Y en ambas partes, el primer texto se llama Padre, uno de manera onírica y otro de manera más real, porque identifico a mi padre en esa prosa poética, perdón. Entonces me gustaría leer a continuación uno de ellos, y el que se titula Padre, que pertenece a la segunda parte. Padre, cuando seas mayor, la vejez recoserá tus pliegues rotos. La vida será gobernada por el paso del tiempo y la resignación
no temerá a la muerte. Padre, aunque aún tenemos tiempo para compartir juntos, siempre es demasiado pronto para que te vayas. Sé que será difícil llenar el inmenso vacío de tu ausencia, superar el trauma de no volverte a ver jamás. Y es que, desde la niñez, siempre he querido tenerte a mi lado. Padre, cuando llegue el momento, encenderé una luz en mi pecho para guiar tu tránsito a través de esa caverna donde reside la belleza oscura de la muerte. No podré evitar que oiga sus carcajadas sarcásticas reclamando tu presencia para hacer efectivo ese acuerdo que se firma al nacer, nuestro primer contrato. Pero, Padre, sabes que nada echarás de menos, ya que serás un alma incandescente que sobrevolará el cosmos, mientras que yo, mariposa sin ala, intento aprender a volar sin ti. A continuación, quiero leeros una narrativa. Esta forma parte también onírica, en la que hablo del bullying, ¿no? En el colegio y a menores, claro. Y tiene el título, de Mamá Rama. Ya fuera acaso por causas naturales, como el proceso del envejecimiento, el viento huracanado o las lluvias torrenciales, el árbol más longevo de aquel bosque se derrumbó sobre el lecho del río. Formaba sin querer un puente improvisado con la rama más rebelde y larga que, señalando al cielo, recuperaba el resplandor y la elegancia que tuvo en otro tiempo. Como todos los días y fiel a su costumbre, el pequeño Andrés salía de clase con premura en cuanto sonaba el timbre que clausuraba la jornada escolar. Dado que nadie la guardaba en casa, corría a refugiarse en la parte más intensa del bosque para disfrutar de la naturaleza y huir de los matones del colegio que le acosaban continuamente. El bosque se había convertido para el pequeño en su refugio preferido, el privado paraíso donde podía ser él mismo. En ese lugar aprendió a distinguir las huellas de los animales, a orientarse según los puntos cardinales, a imitar el croar de las ranas, a contemplar las originales alas de los caballitos del diablo y a recontar los alevines de los peces plateados. Allí, como siempre, se encontraba Mamá Rama, nombre con el que había bautizado a ese apéndice del árbol, en el que siempre colgaba sus zapatillas, atadas por los cordones para seguidamente lanzarse al río a refrescarse. Aquella tarde no asistió a la última clase del inhóspito edificio, carente de sensibilidad y de niños que volvían a ensañarse y a burlarse de él. Caminaba a paso ligero para encontrarse con Mamá Rama, pues sabía que siempre le comprendía y le esperaba para arroparle. Cuando llegó, se sentó a su lado mientras contemplaba su reflejo en el agua, distinguiendo su rostro desfigurado por los golpes de los matones y la sangre seca en sus labios hinchados, además de las magulladuras de su cuerpo. Su asustadiza reacción le llevó a quitarse las zapatillas para entregárselas a Mamá Rama. Posteriormente, sin mediar palabra, se lanzó al río para dejarse llevar por la corriente.
Allí fue recibido por los enormes ojos abiertos de las ranas que le observaban con detenimiento. Los peces plateados saltaban de alegría una y otra vez. Los alevines jugaban a su alrededor, las culebrillas danzaban por entre sus piernas y a la vez los pajarillos posados en mamá rama entonaban su mejor trino para despedirse del pequeño Andrés. Estos son dos de los textos que pertenecen al poemario, a la prosa poética de Antaño, mi último libro. Y quisiera cerrar con uno chiquitín, pequeño. A ver si lo encuentro por aquí, porque tengo por aquí las hojas, pero no las tengo ordenadas. Sí, vayamos al mar. Y con este poema, prosa poética, me despido hasta la próxima de todos vosotros. Un beso. Vayamos al mar. Vayamos al mar, mezclémonos con el cielo de los pescadores. En él veremos la ansiedad desnuda entre las arrugas de las olas. Presenciaremos las promesas perdidas, difuminándose en el sopor de la humedad. Divisaremos el horizonte indefinido donde las voces callan y el rumor de la brisa susurrará poemas al mar, mientras el trasiego y el granar de las gaviotas portan mensajes olvidados en sus alas. También golpes de mar embravecidos que estallarán contra las rocas y solamente el atardecer hará que amaine su enfado al teñir las aguas con brillos azafranados. En el espacio de la RAI, donde sabéis que nos gusta comentar habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones coloquiales pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, seguiremos hablando esta semana de algunos sintagmas modismos de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Este miércoles hablaremos en concreto de algunas de estas locuciones o frases tradicionales en nuestro idioma, pero cuya procedencia quizá no tengáis muy clara. Tal es el caso, por ejemplo, del modismo echarse, tirarse o marcarse un farol. Tal expresión sabéis que significa alardear, mentir o aparentar algo que es falso con el objetivo de deslumbrar o engañar, teniendo, según parece, un doble origen probable en el ámbito taurino y en el del juego de azar. Provendría, por una parte, del lance llamado farol, en el que el torero pasa el capote sobre su cabeza, aparentemente espectacular, pero también poco arriesgado. También se señala, como hemos dicho, el campo del juego de azar, concretamente en el póker, lo que los ingleses llaman un bluff. Se trataría aquí de una táctica de juego que consiste en apostar fuerte con una mano mala para hacer creer a los adversarios que se tiene una mano ganadora, favorable, buscando intimidar a estos. Tal término bluff también se aplica asimismo en principio en el ámbito anglosajón al montaje propagandístico publicitario destinado a impresionar o causar admiración respecto a una persona o cosa sin que en ésta haya un fundamento real para ello.
En segundo lugar, comentaremos el modismo echar a alguien, despedir a alguien con caja destemplada. Se trata de una expresión española utilizada para indicar que alguien es despedido, echado o también recibido de malos modos, con aspereza, gritos o humillación. El dicho proviene de un antiguo castigo militar donde se expulsaba a un soldado que había cometido un delito grave al son de tambores, o sea cajas, desafinados o destemplados. Se trataría pues de un toque de deshonra. Tal sonido discordante y lúgubre se conseguía aflojando los parches o bordones del mencionado instrumento. En tercer lugar, comentaremos la expresión librarse de chiripa. Nuestro admirado etimólogo Alfred López habla extensamente de esta expresión usada de común cuando algo sale bien pero de forma imprevista. Y es que tal término es el modo con el que se conoce cierto tipo de carambola que ocurre en el juego del billar, que es favorable para el que ha lanzado la bola con el taco, bien, y ganando de este modo un punto. Sin embargo, el origen etimológico del vocablo es incierto, y así queda indicado en la correspondiente entrada del diccionario de la RAE y en numerosos libros, aunque algunos expertos apuntan a que quizá provendría del término serendipia. Sin embargo, no existe unanimidad sobre esta atractiva teoría. El término chiripa fue recogido por vez primera en el diccionario de la RAE en su edición de 1832, dándole la acepción siguiente: en el juego de billar, la suerte favorable que se gana por casualidad, algo que hemos señalado más arriba. Allí también aparecían los términos chiripear, ganar tantos por golpes hechos casualmente, y chiripero, refiriéndose a quien juega más por acaso que por buena jugada o destreza. Las tres entradas siguen recogiéndose en la edición actual del diccionario con significados muy similares. Debemos añadir que en algunos lugares del continente americano es utilizada coloquialmente también la forma chiripazo para indicar un acierto o logro casual. En cuarto lugar, comentaremos el modismo darse con un canto en los dientes. Curioso, terrible, ¿verdad? Pues bien, se relaciona su origen con antiguas prácticas de autoflagelación o penitencia, donde las personas se golpeaban el pecho con una piedra, o sea, un canto, como muestra de arrepentimiento o agradecimiento a los dioses por un favor recibido, o bien para aceptar una desgracia, aunque el resultado fuera poco favorable. Con el tiempo la expresión se transformaría, pasando de golpearse el pecho a los dientes, para significar así conformarse con algo que, aunque no sea lo ideal, podría sin embargo haber sido mucho peor. O sea, una pura metáfora de la actitud de resignación. En quinto lugar tenemos estar en el séptimo cielo. Estar en el séptimo cielo es una expresión que denota un estado de máxima felicidad, júbilo o satisfacción plena. Su origen parece remontarse a antiguas cosmologías religiosas y filosóficas, en el Islam, la cábala judía o la astronomía griega, que concebían el universo estructurado en 7 esferas concéntricas o cielos, siendo el séptimo el más elevado, el más cercano a Dios y el lugar de la máxima gloria. Ahora a continuación comentaremos la expresión irse por peteneras. Tenemos aquí, dos definiciones, 2 comentarios. Por una parte nos aparece que es un modismo o expresión coloquial que hace referencia a la idea de evasión, o sea, cuando uno cambia el tema de una conversación para no responder a algo que nos incomoda, que no sabemos o que es criticable. Pero también se nos dice que es una manera de desviar un tema. Al fin y al cabo, sería complementario del anterior. Actuar, pues, de forma incongruente, saliéndose del tema principal, como cuando se inventan excusas para no cumplir algo prometido. Debemos decir que la petenera es un palo flamenco que para algunos es enigmático o está relacionado con ideas supersticiosas. En su forma es parecido a la malagueña y ahí se cantan coplas de 4 versos octosílabos. Contamos con diversas teorías que bucean algo más
sobre el origen de la expresión. La teoría más fuerte para la petenera la asocia con una cantaora de finales del siglo XVIII apellidada La Petenera, siendo de Paterna de la Ribera en Cádiz. Su cante era profundo, enigmático, ideal para la evasión, según algunos. Por otra parte, la petenera se nos dice que es una música jarocha de México, proveniente de Veracruz, donde podemos ver actualmente pues una serie de ritmos y melodías similares a lo que podemos entender hoy como petenera. En tercer lugar, hay quien lo relaciona con raíces sefardíes. Algunas letras hacen referencia a temas judíos, sugiriendo un origen sefardí, siendo esta posibilidad, esta teoría, menos aceptada, debemos decirlo. Y bueno, y ya por último, pues, ¿quién alguna vez no se ha encontrado a dos velas? ¿Qué es eso de estar a dos velas, de hallarse a dos velas? Pues bien, diremos que es una expresión coloquial española que significa no tener dinero, carecer de recursos económicos o atravesar una situación de escasez. También se usa frecuentemente para indicar que una persona no tiene actividad sexual o pareja desde hace un tiempo. Para su origen tenemos sobre todo dos teorías. La primera nos dice, y es más probable, que está en el juego de las cartas. Antiguamente, en partidas de naipe clandestinas, el banquero contaba el dinero a la luz de dos velas. Si un jugador ganaba todo el dinero, el banquero se quedaba a dos velas, es decir, sin fondo. Por otra parte, se nos habla de un contexto eclesiástico para su origen. Algunos autores sugieren que proviene de la imagen de pobreza que daban las iglesias cuando tras las funciones solo quedaban dos velas encendidas ante el sagrario. 'Nuestro querido y admirado compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar un miércoles más en el programa con su sección El Rincón de las Historias. Hoy, amigas y amigos, escucharemos un relato especialmente impactante. Se trata de un original cuento titulado 3 en 1. 3 historias, 3 soliloquios, 3 vidas que se entrecruzan en una oficina. Un genial juego de perspectivas que mezclará pasiones, tristeza, hastío. Como siempre ocurre con los relatos de José Manuel, este tampoco os va a dejar indiferentes, os lo aseguro. 3 en 1. Soliloquio de Judith. Para Carmen. Y con toda su fuerza le hirió 2 veces en el cuello, cortándole la cabeza. Libro de Judith, capítulo 13, versículo 8. Cuando me levanto de la cama todavía es de noche. Mi marido, Presencio,
contradiciéndose con contumacia a sí mismo, puesto que siempre está ausente, hace ya rato que marchó al trabajo. Mientras me preparo un café, solo pienso: ¿has oído el viento esta noche? Esta pregunta lentamente va transformándose conforme me voy despertando y olvidando de ella, para pasar a una exclamación aburrida: ánimo y fuerza para aguantar otro día más. ¿A quién le importa el quehacer del viento? Trabajo en una oficina que pertenece a una empresa de facturación de facturas. Esto es difícil de explicar y de justificar, y tampoco es importante para la historia que pretendo contar. Olvídelo, entrometido lector. Judith Amargo, que así me llamo, odia su trabajo. No por el hecho de tener que trabajar para ganarme el pan o las braguitas o lo que sea que necesite o quiera, sino por el trabajo que realmente debo realizar y por el lugar cerrado y amargo en que lo desarrollo. Todo el día sentada delante del ordenador, tecleando nombres, cifras, direcciones, códigos, más nombres. Hace tiempo que empezaron a agudizárseme los dolores de espalda y ya están llegando también los de las piernas, los de los brazos, los de las manos y los de los dedos. Y tampoco esto es lo que importa. Sé, y bien que lo sé, que mi futuro es claro y cierto, y que esta permanente convicción de que nada tiene sentido sea tal vez la causa que me hunde en un misterioso sopor animal, como si pretendiera ser un reptil al sol, como si habitara en un permanente vaho caliente que me asfixie y que, aunque no llegue a deprimirme, esto no puede llegar a sucederme, mi situación personal lo impide, me contraiga, me empequeñezca, me reduzca, me enferme y me mate lentamente. Pero lo peor no es el trabajo en sí, es más bien el ambiente que se respira en la oficina y que emana sobre todo del despacho del director, que es quien lo genera. Es un mal tipo que difunde por toda la planta un hedor o hálito agrio, una peste amarga, como designa mi propio apellido, premonitorio quizá, director engreído, director narciso, petulante, machista y racista. A veces creo que nos odia a todos en la oficina, a veces creo que me odia solo a mí, a veces que odia con especial inquina a la nueva, una joven en prácticas, negra y antipática, o tal vez solo sea seria. Tengo que reconocer que a mí me gusta jugar con ella. A veces le digo lo bien que está aprendiendo y trabajando, otras la mando airadamente a por los cafés a la máquina, que por supuesto paga ella. Es obediente y no sabe ni vestirse ni sacarse partido. Alguna vez incluso la he visto sonreír después de que alguien, yo misma, le hablase con algunas gotas de indigna superioridad. Hoy, además, llueve. Hay electricidad enclaustrada acumulada en este ambiente plúmbeo y oscuro. El director, más altivo y soberbio que de costumbre, me ha mandado llamar. No está de humor. Temo una entrevista difícil. Judith, ¿era hoy cuando tenían que estar para revisión los listados del barrio del Porvenir? Sí, director, era hoy. Pero ya le dije hace 3 días que eso iba a ser imposible, porque nos han llegado muy tarde los documentos de la agencia tributaria. Ya sabe, los funcionarios trabajan a su ritmo, incluso los de Hacienda. Pero estos documentos llegaron antes de ayer, gritando: ¿acaso no cobráis? ¿No os pago todos los meses? Entonces, ¿por qué no está terminado el trabajo? Hace 2 horas que me están llamando desde revisiones. ¿Qué les digo? Dime, ¿qué les digo? Sin dejar de gritar. No lo sé, director, con aparente y absoluta calma. Después de un silencio, dígales lo que quiera. Tal vez, echando algunas horas, quizá podamos terminar el listado esta misma noche. Pues venga, corriendo, comuníqueselo a todos. ¿Qué haces ahí parada? A correr, totalmente fuera de sí. Salgo del despacho del director,
Me dirijo a la oficina y les comunico al resto de las sombras que el tiempo apremia, que tendrán que quedarse esa tarde hasta terminar los listados del porvenir. Todos saben lo que esto significa, pero nadie dice ni reprocha nada. Solo se escucha un silencioso, como si fuera interno o expandiéndose por la angosta sala o más bien ancho corredor. La mayoría de oficinistas ya suponía lo que iba a pasar cuando me vieron entrar al despacho y cuando escucharon los gritos del director. Terminando la tarde y llegando la noche, aún pudo oírse en la oficina esta conversación. Judith, te he dejado mi dossier encima de mi mesa. Tengo que marcharme ya. No puedo quedarme más tiempo. Los niños, ya sabes. No te preocupes, Luisa. Márchate ya. Es muy tarde. Yo termino con lo mío pronto. No más de media hora. Hasta mañana. Una hora más tarde, en silencio, se acerca la becaria negra por detrás y con voz áspera, como de arena, me susurra. ¿Quieres un café? Es muy tarde y lleva usted mucho tiempo ahí tecleando. ¿Una parada? No, ya me falta poco. ¿Pero qué haces tú aún por aquí? Es muy tarde. ¿Por qué no te has ido todavía? No tengo nada que hacer fuera. Aquí puedo ayudar de alguna manera. Gracias. Eres muy amable, verdaderamente. Lamento que a veces los nervios, el estrés, en fin, tú ya sabes, nos volvemos todos histéricos. Perdóname. No tiene importancia. Me hago cargo, Judith. Después de unos minutos me hablo a mí misma más que a la becaria. Bueno, esto ya está, estirando mi espalda y alargando los brazos. Vamos a comunicarle al director que ya está todo terminado. Adelantándose, la joven negra preguntó, ¿da usted su permiso? Pasa a Judith. No soy Judith, soy yo, la becaria. ¿Qué quiere usted? No la hacía aquí todavía. Quería solo comunicarle que Judith ya ha terminado los listados del porvenir. Ahora viene para acá. Y diciendo esto se colocó en un rincón del despacho del director, esperándola aparecer y dejando la puerta expedita. Cuando entro en el despacho le comunico. Listo, director, me marcho, que mañana hay otro día. Espera, Judith, no te vayas aún. Quería pedirle disculpas. Verá, esta mañana creo que estuve algo impertinente. Usted sabrá perdonarme, ¿verdad? Yo no digo nada. Simplemente lo miro mientras sigo pendiente de mi cuerpo abotagado, estirando la espalda, las piernas y los brazos en estricto orden secuencial. Él sigue diciendo: quiero que sepa que yo no quise gritarle esta mañana, pero ya sabe, el trabajo, los plazos, me juego mucho en esta empresa. Sigue diciendo mientras va acercándose lentamente hacia mí. Yo, Judith Amargo, terca y segura de mí misma, quise poner una barrera entre mi cuerpo y el suyo, diciéndole: no siga usted por ahí, director. A mí no me van estas monsergas de patrón avergonzado y siervo humillado. Él parece no entender lo que yo he dicho y sigue avanzando mientras me va diciendo: yo necesito a alguien como tú, resolutiva, inteligente y que sepa escucharme y atenderme a mi lado. Sin ti esta oficina se hubiera venido abajo hace tiempo. Te necesito, Judith, me dice mientras me agarra por los hombros para acercarme a él intentando estrecharme en su pecho. Me zafo de él dándole un empujón contra la mesa del despacho. Él no se da por vencido y persiste en su ataque hacia mí, mientras me arranca algunos botones de la camisa. En un gesto violento y felino consigo romperle la bola de cristal de la lámpara en la frente. Después de unos instantes de quietud, él se sobrepone al golpe y cuando se recobra de la sorpresa, salta como un animal salvaje hacia mí, gritándome con voz desentonada y aguda: no eres nadie sin mí, puta. Del rincón de la habitación, olvidada por los dos, la becaria sale de la oscuridad,
Coge un abrecartas de la mesa del despacho y lo pone en mi mano derecha mientras empuja al director apartándolo de mí. Después yo, Judith Amargo, con vigor y rapidez, lanzo mi brazo contra el cuerpo del acosador y clavo el abrecartas en su pecho de director a la altura del corazón. El director se queja, después arquea su cuerpo ya con su presa suelta, se gira para ver el rostro de su otro atacante y grita: «¡Puta negra!». Después cae de rodillas y definitivamente al suelo del despacho, en el que empieza a correr un río de sangre. 2. Soliloquio del director. Para Julia. Quedó Judith sola en la tienda, y Holofernes tendido sobre su lecho, todo él bañado en vino. Libro de Judith, capítulo 13, versículo 2. ¿Qué país de mierda es este en el que el primero en llegar a la oficina es el jefe? Nunca hay nadie cuando llego, y ni las luces están encendidas. Al final del día seré también el último que se vaya. Esta panda de inútiles e imbéciles no sabe lo que me cuesta mantener esta empresa a flote. Más parecen inconscientes e ignorantes que jóvenes altivos y seguros de sí. Solo Judith parece tener algo de inteligencia debajo de su triste y a menudo improvisado peinado. Sé que tiene marido, pero también sé que su esposo y ella no parece que tengan mucho que ver entre sí desde hace años. Ella se pasa todo el día aquí, en la oficina, paseándose, buscándome y mostrando sus piernas de un lado para otro, seduciéndome. Huele a rosas. A veces se lo llego a decir: «Hueles a rosas, Judith». Y ella no parece ofenderse, ni hace ni dice nada, simplemente asiente con sus ojos, bajándolos en un diabólico juego con sus pestañas. Me gusta verla coger y acariciar los papeles. Me gusta mirar sus manos. Cuando me acerco a ella puedo olerla, y por debajo de su perfume a rosas sobresale su olor personal, amargo y lejano como ella misma, como un recuerdo inocente que no acaba de borrarse y que se enreda entre los hilos de la memoria, atrayendo consigo otros recuerdos más lejanos todavía, y aunque aparentemente ignorados, no olvidados aún, y vienen siempre acompañados de un misterio religioso casi, antiguo, paleolítico. Judith es una bruja que permanente y seductoramente va lanzándome miradas y gestos mágicos como jirones de un atavismo brutal que necesariamente se me impone y me anula lanzándome hacia la aventura más irrenunciable, peligrosa y ancestral que pudiera imaginar. No sé por qué Judith, tan inteligente como enigmática, habrá elegido a esa tosca y torpe becaria que no huele a nada más allá de su aguada colonia, casi inodora, y que carece de la más nimia inteligencia humana. A veces creo que no llega ni a animal, siendo más bien una suerte de vegetal inútil, sin olor y sin sabor, como una mala hierba silvestre que no sirviera ni para alimentar a una cabra. No soporto que se me acerque con su mirada gacha, susurrando, con su boca pestilente, con sus manos gordas y con su piel grasienta. Nadie es consciente en esta triste oficina de que todo será al fango si no conseguimos mantener el contrato con la agencia. Panda de inútiles tengo por empleados. Debo convencer a Judith de que me ayude a sacar el trabajo adelante. Es nuestra última esperanza. Odio todo lo vulgar y en esta oficina, salvo ella, todo es vulgar. Judith, por favor, acérquese a mi despacho, le digo por el interfono. Cuando ella traspasa el umbral de la puerta, la oficina gris cobra vida y un rayo de sol comienza a atravesar el cristal de la ventana al mismo tiempo que el pericardio de mi corazón. Judith, le digo timorato y con brusquedad, ¿era hoy cuando dijeron los de la agencia que tenían que estar para revisión los listados del Porvenir? Sí, director, responde ella después de un silencio, haciendo coincidir la palabra director con el momento exacto en que sus ojos se fijan en los míos, penetrándolos. Era hoy,
pero ya le dije hace 3 días que eso iba a ser imposible, como tantas otras cosas en esta oficina, porque nos han llegado muy tarde los documentos de la agencia tributaria. Ya sabe, los funcionarios trabajan a su ritmo, incluso los de Hacienda. Termina con una sonrisa. Pero esos documentos llegaron antes de ayer, le digo tartamudeando. ¿Cómo es que no está terminado el trabajo? Hace 2 horas que me están llamando desde revisiones. ¿Qué les puedo decir? Dígame usted, por favor, ¿qué les digo? Sin dejar de estrechar sus manos con las mías. No lo sé, director, con aparente y absoluto desdén, después de un silencio. Dígales lo que quiera. Tal vez, echando algunas horas, quizá podamos terminar el listado esta misma noche. Pues venga, por favor, comuníqueselo a todos. Cuando sale del despacho, permanece unos momentos desangelado, vacío, muerto. No quiero ni puedo vivir sin ella, pienso. Esta noche me armaré de valor y caeré a sus pies implorándole su amor, el que puede hacer de mí el hombre más feliz de la tierra. Amo su cuerpo y la amo a ella, como hace apenas unas semanas no sabía imaginar que se pudiera amar. En este momento de arrobamiento me interrumpe una vez más la imbécil de la becaria, que con su voz de insecto dice: «Director, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Un café?». Le respondo sin saber qué le estoy diciendo. «Sí, claro, un café, por favor». Así se pasa todo el día esta niña vieja, entrando y saliendo de mi despacho y diciendo y pidiendo cosas sin valor alguno. A veces incluso entra en el despacho y se coloca en un rincón, de pie, esperando no sé qué y sin decir nada, como una estatua, y así permanece minutos y horas, creo. Como en otras veces anteriores, ya anocheciendo, me dice: «Judith ha terminado los listados del Porvenir. Dice que ahora viene para acá». Por fin, le digo, esperanzado en volver a verla a ella, a Judith, más que en ver los listados ya completados. Cuando entra en mi despacho lo hace con su ya irreconocible perfume a rosas. Es ella misma la que llega con sus ojos cansados y sus manos y sus dedos jugando con los rizos de su pelo. Esta noche tengo que confesarme, me digo armándome de valor como un soldado antes de la batalla. Espere, Judith, no se vaya aún. Quería pedirle disculpas de antemano. Verá, esta mañana se ha confirmado lo que viene ocurriendo desde hace ya muchas semanas. Usted sabrá perdonarme mi atrevimiento, ¿verdad? Ella no dice nada, simplemente me mira y mueve su cuerpo ágil y fuerte como insinuándose, estirando su espalda, sus piernas y sus brazos como una serpiente, y en estricto y misterioso orden, provocando en mí una subida de tensión arterial, un brotar discontinuo de sangre que nace en el corazón y llega a todos los lejanos rincones de mi cuerpo, que no puede evitar erguirse como un sólido faro en mitad de una tormenta de deseos. Con dificultad consigo retomar un leve equilibrio que me permite seguir balbuciendo. Quiero que sepa que yo, pero ya sabe, este trabajo, las horas uno junto al otro, sé que me juego mucho con esta declaración. Sigo diciendo mientras voy acercándome lentamente hacia ella, intentando no asustarla, no romper el momento mágico que se está creando a nuestro alrededor, como si estuviéramos en medio de un nimbo trémulo luminoso e irradiáramos una luz nocturna y clara a un tiempo. Yo necesito a alguien como usted, la necesito, Judith, le digo mientras intento agarrarme a sus hombros para no caerme al suelo, a causa del puro desvanecimiento que siento llegar. De pronto un terrible impacto me golpea en la frente, como si una botella de cristal se hubiera roto en 1000 pedazos contra ella. Después todo empieza a oscurecerse y siento cómo, con la botella de cristal, se ha roto también mi corazón en 1000 pedazos. Aún oigo una voz como de arena que dice a mis espaldas: ¿y este imbécil era el terrible director de la oficina? 3. Soliloquio de la becaria. Para Maribel. Antes, por mi mano, ha herido esta noche a nuestros enemigos. Libro de Judith, capítulo 13, versículo 14.
¿Qué se habrá creído?, me preguntaba cuando esa profesora me dijo que debía incorporarme a esta oficina, la peor de las posibles, la que no permitía ninguna expectativa, la que yo no habría elegido nunca ni por nada del mundo. Por esto no tuve más remedio que encerrarla en el baño del centro para ver si había suerte y se quedaba toda la noche allí metida. Seguí pensando. Pero la muy bruja pudo salir no sé cómo. Claro que yo ya para entonces le había pinchado las 4 ruedas. Solo he hecho que seguir la norma de mi casa, obediencia clara y manifiesta, y llevar a cabo lo que me pida el cuerpo. Recordaba los días pasados antes de comenzar las prácticas, cuando tomo la decisión de que debía hacer algo para que la otra bruja recién conocida, esa Judith Amargo que tenía por jefa en la oficina y que se creía más guapa de lo que verdaderamente era, comenzara a confiar un poco, solo un poco en mí. Acercándome en silencio por detrás y con la voz tan meliflua que logro simular, le pregunto: ¿quieres un café? Es muy tarde y lleva usted mucho tiempo ahí tecleando. ¿Una parada, Judith? No, ya me falta poco, responde Judith. Pero, ¿qué haces tú aún por aquí? Es muy tarde. ¿Por qué no te has ido todavía? No tengo nada que hacer fuera. Aquí puedo ayudar de alguna manera. Le miento. Gracias, eres muy amable, verdaderamente. Lamento que a veces los nervios, el estrés, en fin, tú ya sabes, nos volvemos todos histéricos. Perdóname. No tiene importancia, me hago cargo, Judith, sonriendo. Después, cuando la escucho estirarse, me adelanto y acudo al despacho del Dick, esa sardina escuálida con ansias de tiburón, menudo imbécil y patán. Se cree que nadie ve cómo desea a mi estúpida jefa. Está chiflado por ella y todo se lo permite y se lo aguanta, y además la quiere solo para sí. ¿Pero acaso no se da cuenta de que está casada y de que quiere a su marido? ¡Qué suerte tienen algunas! El tonto del Dick es tan idiota que apenas si se percata de que he entrado en su despacho y me he colocado a esperar en la oscuridad de un rincón para ver la escena que se va a producir. Lo tengo todo preparado. Al dirigirme al rincón he podido coger y esconderme en un bolsillo un abrecartas dorado que el Dick siempre tiene en su mesa. Después observo cómo se acerca a ella. Él le dice que no se marche aún, que quería disculparse, y el muy imbécil empieza a declararse de la forma más tosca y torpe que pueda imaginarse. Si será bruto el cabrón. Ella, en cambio, astuta y malvada, se queda haciéndose la sorprendida, y en silencio, como esperando, pero no por ello deja de insinuarse, de contonearse ante él y en la semioscuridad del despacho. Él empieza entonces a sofocarse, enrojece como un carbón, se aturrulla y comienza a tartamudear. «Yo necesito a alguien como usted», le dice a ella mientras parece marearse. Aprovecho para acercarme a ellos, coger la lámpara y estrellarle la pantalla de cristal en la cabeza. Después, cuando él empieza a recobrar el sentido, la escucho a ella decir algo de patrones y humillados, pero no logro entenderla. Él vuelve a abrazarse a ella para no caerse, quiere sujetarse en su hombro izquierdo cuando le hace saltar algún botón de su camisa. En ese instante saco el abrecartas de mi bolsillo y lo clavo en la espalda del Dick. Antes de caer al suelo, logro extraérselo y se lo pongo en las manos a mi jefa, no sin antes desviar mi mirada hacia su escote, que apenas deja ver unos pechos no demasiado grandes, pero muy firmes. Ella coge el abrecartas ensangrentado como si fuera suyo y abre los ojos como si fueran 2 pistas de circo contemplando el río de sangre que brota del pecho del Dick. Eso es, Judith, ya has acabado con este terrible director. Nada te impide ahora ocupar su puesto, murmuro, sonriendo. Es un placer y un privilegio para mí, amigas y amigos,
presentaros a la segunda invitada de hoy en el programa. No es la primera vez que nos visita en la estantería la escritora natural de Ondarroa, en Vizcaya, Leire Bilbao Barretuabeña. Y es que Leire, autora tanto de literatura infantil y juvenil como para adultos, nos acompañó en noviembre de 2022 durante 2 programas consecutivos. En el primero nos habló de su premiada trayectoria literaria con obra de indiscutible calidad como su poemario Entre escamas, publicado por Marisma, Pico Chico, editorial Tramuntana, o Bichopoemas y otras bestias, publicado por la editorial Calandraca. En el segundo de dichos programas, una serie de lectoras y lectores sevillanos, como el jovencísimo Alonso Ibáñez y su madre Ana, admiradores de la obra de Leire desde siempre, leerían poemas, sobre todo entresacados de su último poemario, publicado entonces, Bichopoemas y otras bestias. Hoy Leire vuelve a estar con todos nosotros, como digo, para hablarnos de Clera, libro de cuentos en euskera ilustrado por Jun San Sebastián, con el que recientemente ha ganado el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025. La obra se encuentra publicada por la editorial Elcar. Una curiosidad sobre Clera es que trasciende el formato tradicional del libro al incorporar entre sus páginas elementos de música, danza e ilustración mediante códigos QR. Con ello podemos disfrutar, más allá de su lectura, de una experiencia transmedia y multisensorial. Leire, amiga, muchas gracias por tu visita a la estantería. Bienvenida de nuevo a esta que es ya tu casa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leire Bilbao y mando un saludo a todos los oyentes de la estantería. Y si me permitís, sobre todo a ti, Tomás, por tu amor a las palabras. Os voy a hablar de Tiza o Clera, que es el libro que me ha dado o me ha otorgado el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del 2025. ¿De qué habla este libro? Este libro está escrito originalmente en euskera, se titula Clera, que quiere decir tiza, se publicó en la editorial Elcar el año 2024, exactamente por septiembre, octubre, y lo acabamos de publicar en Tabarca Editoriales bajo el título de Tiza, este año 2025, a finales del 2025. Nada, habla de un tema muy espinoso, habla de la guerra. Este mundo continuamente en guerra, con guerras largas y guerras cortas, con guerras lejanas y guerras cercanas, guerras que conocemos por los medios de comunicación y otras tantas de las que desconocemos su existencia. Hay cientos de niños y niñas asesinadas, cientos de nombres e historias que desconocemos. Esta es una historia de ficción sobre una niña atrapada en medio de una guerra. Una historia en la que además aunamos distintas disciplinas artísticas. Y lo hacemos mediante códigos QR. Porque a partir de un momento todos y todas empezamos a tener una conversación figurada con la muerte. Pero los niños y las niñas, atrapados en mitad de una guerra, conversan con la muerte de otra manera. Y eso es lo que queríamos preguntarnos. Esa era mi pregunta. ¿Cómo le habla a la muerte una niña atrapada en medio de una guerra de la cual no tiene culpa? Una guerra que empezó antes de que ella naciera. Sabemos que llegado un momento todos vamos a hablar con la muerte y le haremos preguntas, pero todos pensamos que va a ser pues ya cuando tengamos una edad. Pero ¿qué le puede pedir una niña a la muerte o a la vida? Pues os voy a leer cómo empieza este libro, con vuestro permiso. Y dice así. Niños, otra vez peleándoos entre vosotros. Anda, parad, como si no tuviéramos bastante con todo. Madre nos regañaba
cuando hermanas y primos nos enzarzábamos en una riña. Basta ya, ya os vale. Dejad a la pequeña en paz. Al final acabaréis haciéndoos daño. Ahora son los adultos los que se pelean y se hacen sangre. Y la voz de madre resuena en mi interior. Desde que atacaron nuestro pueblo, mis ojos acumulan polvo. Tierra seca y deshecha que con cualquier movimiento se levanta en el aire y entra dentro de mis orejas y mis pulmones. Mientras mi lengua, como si fuera una pala, intenta retirar todo el polvo que llevo dentro. Y bueno, os podéis imaginar cómo sigue la historia, porque aquí hablamos de una realidad que los niños y niñas de hoy se dan cuenta y tienen preguntas sobre ello. Creo que es una manera de hablar de las guerras que suceden aquí, allá, de aquellas que conocemos y desconocemos. Pero sobre todo creo que la literatura sirve para hacer preguntas y este libro quiere invitar a que cada uno de los lectores se haga sus preguntas y encuentre sus respuestas. Antes he comentado que es un libro además que contiene distintos códigos QR. ¿Qué podemos encontrar en esos códigos QR? Bueno, pues podemos encontrar la maravillosa música de Maite Larburu, que acompaña a unos bailarines espectaculares que son de la compañía de danza Kukai, que en el año 2017 también se les otorgó el Premio Nacional de Danza. Y las imágenes, lo visual, lo recoge David Bernués. Son 5 o 6 códigos QR que acompañan a la lectura y vamos a decir que le dan otro vuelo, otra lectura paralela. Realmente se trata de un álbum. Sabéis que los álbumes son cortitos, con tapa dura y en los cuales intentamos decir con el mínimo de palabras lo máximo que puede decir alguien que escribe. Esa es la idea, hacer con lo mínimo lo máximo, intentar hacer un poco de poesía con las palabras y que el lector o la lectora pueda poder leer entre líneas. Tan importante como las palabras son las ilustraciones en los álbumes infantiles. Y la verdad es que la ilustradora, June San Sebastián, ha hecho un trabajo maravilloso. Además, es su primer libro publicado y no puedo estar más que agradecida a su implicación y a su dedicación. Bueno, Tomás y los demás oyentes de la estantería, mil gracias por hacerme este hueco y ojalá nos leamos. Chao, chao. Amigas y amigos, la escritora, poeta y narradora, natural de Santa Cruz de Tenerife, donde reside, Loreto Pereira García, vuelve a acompañarnos un miércoles más con su sección Un tiempo para leer, donde nos habla de sus lecturas preferidas. Hoy, como siempre, Loreto nos deleitará con su rico y sensible comentario, mucho más que una simple reseña bibliográfica, de la conmovedora novela Contra el viento de la magistral escritora asturiana Ángeles Caso y ganadora del Premio Planeta 2009. Disfrutad de este tiempo para leer de la mano de nuestra admirada Loreto Pereira. Carlina parió a Sao sola. Era su segundo parto y fue tan rápido, tan repentino, que no le dio tiempo a avisar a nadie. Tan solo sintió aquella humedad entre las piernas, un fuerte chorro de líquido que se deslizaba caliente por la piel hasta el suelo y el peso de algo duro y resistente que luchaba por salir de su vientre. Sabía bien lo que ocurría. Apenas pudo coger la manta del camastro y colocarla a sus pies. Se acuclilló, empujó fuerte lanzando un pequeño grito. Volvió a empujar 2, 3 veces y allí estaba la criatura. La miró incrédula y jadeante.
era una niña y en apariencia estaba bien. Se revolvía como un gusano apretando fuerte los puños, agitándolos desesperadamente contra el aire y trataba de abrir los ojos con el esfuerzo de alguien que regresa después de un sueño muy largo. Cuando lo logró, rompió a llorar, un llanto agudo y seco, apagado por el ruido brutal de la tromba de agua que descargaba en aquel momento sobre la casa y la aldea. Carlina mordió con rabia el cordón y consiguió desgarrarlo. Hola a todos y sean bienvenidos una vez más al programa La Estantería, aquí en Radio Proverso. En un tiempo para leer hemos comenzado con un fragmento de la novela de Ángeles Caso, Premio Planeta, titulado en 2009, titulado Contra el viento. Ángeles Caso nació en Gijón en 1959, es licenciada en Historia del Arte y ha trabajado en diversas instituciones culturales y medios de comunicación. Es autora de algunas de las novelas más leídas en España y considerada una escritora magnífica. Una gran novelista con garra y un sentido importante de lo que es la novela y la narración. Ella narra bien lo que quiere contar. Escribir no es ponerse a contar cosas, dice. Ella no se pone a contar cosas, crea un mundo, dice Ana María Matute sobre ella. Entre su obra narrativa destacan Elizabeth Emperatriz de Austria-Hungría o El Hada Maldita, la historia de una mujer que desafió a su tiempo. El peso de la sombra, finalista del Premio Planeta también en 1994, un magistral relato de amores y frustraciones. El mundo visto desde el cielo, una parábola sobre el amor y la inspiración y el resto de la vida, novela en la que se retratan las trampas de la identidad y la fuerza del deseo. Un largo silencio fue Premio Fernando Lara en 2000, se ha convertido en un hito en las novelas para la recuperación de la memoria histórica con numerosas ediciones. Ha escrito también las biografías de Elizabeth de Austria-Hungría, que ya mencionamos, Álbum privado y Giuseppe Verdi, La intensa vida de un genio, así como el ensayo Las olvidadas. Una historia de mujeres creadoras también forma parte de este grupo. Su obra se completa con cuentos infantiles, guiones de cine y traducciones. Sobre Ángeles Caso, podemos decir también que ya había sido finalista en el Premio Planeta en el 94 con El peso de la sombra, justo en ese año en el que fue premiada la novela La Cruz de San Andrés de Camilo José Cela. Ella ha publicado en Planeta las novelas El mundo visto desde el suelo y El resto de la vida y Un largo silencio, que como acabamos de comentar, consiguió el Premio Lara en el año 2000, que a su vez concede el Planeta. La autora expresó su agradecimiento en este libro, en Contra el viento, hacia las mujeres cuyas historias inspiraron su obra. En particular dedicó un reconocimiento muy especial a la mujer que fue niñera de su hija, quien sirvió como base para la creación del personaje de Sao, del que acabamos de leer el momento de su nacimiento. Una mujer originaria de Cabo Verde que lucha contra la adversidad en busca de una vida mejor. El libro está dividido en 10 partes y cada una está precedida de un subtítulo. La primera parte se titula Mi madre y está narrada en primera persona por una voz femenina que cuenta la historia de su madre, una joven aldeana, alegre, que se casa con un indiano rico que regresa de México y que le dobla la edad. Es un hombre con un carácter abusivo que marcará la vida de toda la familia. Los 5 capítulos siguientes están esta vez narrados en tercera persona y cuentan la vida de Sao, nacida de una violación, que se cría con una vecina mientras su madre emigra con su pareja a otro lugar. Sao quiere estudiar para escapar de la pobreza, pero sus sueños se ven frustrados. Emigra a Praia, la capital de Cabo Verde, para trabajar cuidando niños y tras varios años emigra a Europa. En Portugal conoce a un angoleño del que se enamora profundamente y que la maltrata físicamente
y del que se queda embarazada. Cansada ya de esta historia, se escapa con su hijo a Madrid y es allí donde conoce a la otra protagonista. De ahí el título del capítulo 7, Sao y yo. Vigador, que es el padre del niño, y su nueva pareja convencen a Sao para que regrese a Lisboa y una vez allí aprovechan para raptar al niño, por supuesto habiendo engañado a Sao, y marcharse a Angola. La historia está basada en un caso real. Destaca los retos y las dificultades a los que se enfrentan los emigrantes. Y por supuesto narra una historia de amistad entre dos mujeres que viven en mundos totalmente opuestos. Sao, por un lado, es una luchadora que intenta sobrevivir y la otra protagonista es una mujer española, frágil e insegura. Pero ambas se ayudarán para superar las dificultades con las que se van a ir encontrando y juntas construirán un vínculo indestructible que las hará fuertes. Esta es una novela sin duda llena de sensibilidad. Aún no podía darse cuenta, pero ella, que había sido valiente y justa consigo misma, que había crecido llena de fortaleza y de solidez, estaba a punto de convertirse en una mujer deshecha, con la mitad del alma arrancada a mordiscos por el hombre al que amaba, el hombre que juraba que la quería intensamente. La novela está escrita en un lenguaje sencillo, con un planteamiento simple. Dos tramas, dos personajes sin saltos en el tiempo, y es una lectura que no presenta dificultad alguna y en la que no pierdes el hilo. La autora plantea temas inherentes a la mujer. Son personajes víctimas que se sobreponen a las circunstancias más tarde o más temprano, frente a esos personajes crueles y posesivos. Todo lo que le sobra a Sao le falta a la funcionaria española, de la que ni siquiera menciona su nombre. En circunstancias normales, por supuesto que jamás se hubieran conocido, pero sus vidas se cruzan por azar y crean una amistad pura y bella. Siempre me he preguntado si mi vida habría sido distinta de no haber sido mi madre una mujer deprimida. Supongo que sí. Tal vez, si la hubiera visto de pequeña reír y cantar, el mundo no me parecería este lugar lleno de cosas temibles. ¿Acaso habría sido una mujer valiente y decidida, una aventurera, por ejemplo, una de esas mujeres que escalan el Everest, asfixiándose por la falta de oxígeno, corriendo siempre el peligro de colocar mal un pie o retorcerse ligeramente el dedo de una mano y caer por el precipicio, jugándose la vida en cada paso? Alguien capaz de superar todos los riesgos y llegar a la cumbre, al lugar más alto de la tierra, y divisar el mundo diminuto y vencido bajo ella. He vivido, en cambio, encerrada, ensimismada en mis miedos, casi muda y sorda, haciendo todo lo posible para no tener que enfrentarme a la ansiedad de los cambios, a la angustia del riesgo, rígida y pálida, igual que una estatua, como si mi sangre fuera sólida, sucios pedazos de piedra que impiden cualquier movimiento. Por eso admiro a Sao, porque ella ha sido capaz de vivir todo lo que yo he sofocado, apagado, mantenido cubierto bajo capas de tierra. Sí, de todas las personas que conozco en el mundo, Sao es a la que más admiro. Hay un punto de reflexión en la historia, porque sobrevaloramos lo que no es tan importante y damos por hecho otros aspectos de nuestra vida que solo echaremos de menos al perderlo. Se valoran más las oportunidades cuando partimos de la nada y conseguimos algo. Nos hace abrir, sin duda, los ojos esta reflexión a otras realidades peores a las nuestras. La obra, como hemos comentado, comienza con la vida de una mujer débil, víctima de las circunstancias, que no ha sabido sobreponerse a los altibajos del destino, pero que luego se centra en Sao, una valiente que sueña con ser médica allí en su aldea de Cabo Verde y que consigue salir victoriosa de todas las batallas que acomete. Teniendo en cuenta el entorno del que parte, trabaja duro, muy duro, por superarse, y eso provoca una empatía por ella y por ese coraje.
Desde luego hemos disfrutado con la lectura y en el punto en el que las dos se entrelazan queda claro que son dos mujeres diametralmente opuestas a la hora de enfrentarse a esos reveses que a todos nos ocurren en la vida. Es justo en ese punto en el que la funcionaria reacciona y toma las riendas de su propia experiencia, empujada por supuesto por el valor y la fuerza de Sao. Contra el viento es, sin lugar a dudas, una novela inspiradora que refleja la sororidad, la amistad enorme entre dos mujeres y el valor. Trata temas nada amables pero ya muy conocidos. La migración de África, motivada por la extrema pobreza, la violencia física y psicológica contra la mujer, el racismo, ese espíritu de superación, la fuerza interior y la amistad sincera. Ha sido una novela muy placentera y que ahí dejamos por si a alguno de ustedes les apetece leer. Bueno, esperemos que si son capaces de decidirse, les guste tanto como a nosotros. Nuestra principal recomendación, ya saben que siempre es leer y seguir leyendo. Les mandamos un abrazo inmenso con sabor atlántico y esperamos vernos en una próxima ocasión aquí en Un Tiempo para Leer en el programa La Estantería de Radio Proverso. Muchísimas gracias por su atención y hasta muy pronto. Amigas y amigos de La Estantería, os tengo que decir que me complace especialmente presentar al siguiente y tercer invitado de esta tarde en el programa, por tratarse de un docente de vocación admirado y querido tanto por su alumnado como por parte de sus compañeras y compañeros. El poeta Víctor Manuel Jurado Roales es natural de Sevilla, ciudad donde reside y donde trabaja como profesor de enseñanza secundaria, concretamente en el Colegio Inmaculado Corazón de María de Portaceli. Allí imparte las materias de alemán y francés. Licenciado en Filología Alemana, cursaría posteriormente estudios en Suiza. Víctor Jurado es, por otra parte, un fiel apasionado de la música y el cine, habiendo ejercido como batería, cantante y compositor en la escena rock sevillana de finales de los años 80 y principios de los 90. En su haber destacan varios poemarios y colecciones de relatos cortos publicados en distintas plataformas para escritores noveles. Es el autor de Cuaderno de Rodaje, publicado por Ediciones Enuida en 2024, y del reciente poemario Rock and Roll Poetry, también publicado por Ediciones Enuida. De esta última obra, precisamente, cuya lectura os recomiendo vivamente, nos va a hablar hoy en el programa. Víctor, compañero, es un placer tenerte hoy con todos nosotros. Bienvenido a esta que es tu casa. Hola, queridos oyentes de La Estantería. Mi nombre es Víctor Jurado y me gustaría enviaros un saludo afectuoso. Yo comencé a escribir en mis 30 tardíos, es decir, hace ahora casi 20 años. Empecé autoeditando una serie de poemarios y libros de relatos cortos a través de diferentes plataformas específicas para ello, que ya se encontraban en el incipiente mundo de Internet. Tras un par de años activo, dejé la escritura y la retomé hará ahora unos 5 años. No soy escritor, no soy persona que necesite escribir constantemente, expresarse constantemente. Solo lo hago cuando aparece una especie de necesidad íntima de transmitir algo, y eso sucedió cuando fui consciente de que necesitaba dialogar con mi padre, el también escritor Manuel Jurado López. Ese fue el motivo de retomar la escritura después de bastantes años inactivo. Quería explicarme y explicarle a mi padre, quería hacerle saber lo importante que había sido en mi vida. Para ello, creé un personaje mezcla de él y de mí mismo, un compositor de bandas sonoras retirado, que intuyendo su final, repasa los momentos claves de su vida y los recuerda a modo de escenas cinematográficas. Así fue como nació Cuadernos de Rodaje, publicado por Ediciones Enuida en 2024. Se trata de una colección de poemas, microrrelatos y relatos breves que exponen esos momentos claves de una vida real, a veces soñada, a veces imaginada o deseada. Esta obra muestra mi amor por el mundo del cine, al que me introdujo mi padre
y por la música. Quiero decir que los escritores a los que más admiro pues serían Paul Auster, Jaime Gil de Viedma, Charles Bukowski. Del panorama actual andaluz citaría a Agustín Raposo y a Alfonso Larrea. Aunque creo que mi escritura está más influenciada por un lado por directores de cine, como David Lynch, Lars von Trier o Roman Polanski. Por otro lado también por el ritmo de la música rock y las armonías de la música clásica y la libertad del jazz. Si Cuadernos de rodaje era el libro que necesitaba escribir, mi libro actual, recién publicado también por Ediciones en Huida este mismo año, Rock and Roll Poetry, es el libro que deseaba escribir. En él quiero denunciar las violencias sistémicas que sufre el ser humano en esta nueva realidad en la que vivimos. Se trata de un ensayo poético estructurado a modo de ópera rock en 3 actos. He elegido el rock como vehículo de comunicación porque es la música que llevo escuchando y amando desde los 13 años, es decir, más de 40, y necesitaba también que fuera parte de mi expresión artística. Como he dicho, este libro tiene 3 actos. El primero se llama Diabolo sin música. En él se establece al comienzo las bases de la obra, su teatralidad, para dar paso a continuación a la exposición de esa nueva realidad dominada por autócratas y gurús tecnológicos en la que vivimos hoy en día. Aquí, en este acto, cada texto viene introducido por un fragmento de la letra de un tema clásico del rock y sirve para crear un diálogo con el propio poema. Es la parte más extensa del libro. El segundo acto tiene por nombre Estados de violencia y se centra en la dificultad del individuo en desarrollar una vida plena en esta sociedad debido a las presiones externas del día a día, también a las internas. Aparecen conceptos como la violencia mercantil, la empresarial, la religiosa, la familiar o la del transcurrir del tiempo. El tercer acto lleva por título El vacío es el canto de un pájaro y narra la historia de superación de una niña huérfana de padre y madre víctima del terrorismo que padeció este país no hace mucho. La conclusión de los 3 actos es parecida. Ante el sufrimiento, el ser humano necesita volver la mirada y acercar el corazón a las personas importantes en su vida. Quiero terminar leyendo 4 textos de Rock and Roll Poetry que creo que pueden ofrecer una visión más o menos cercana, acertada, pero no sin antes agradecer a Tomás la oportunidad que me ha dado de aparecer en su programa y presentarme a todos vosotros. Y también quiero dar las gracias, por supuesto, a los oyentes y volver a enviarles un saludo afectuoso. El primer texto que voy a leer se llama Una lluvia de besos descosidos. Pertenece al tercer acto y dice así: Una lluvia de besos descosidos sobre un mar de cabellos inocentes. Mar sin espuma, espuma sin mar, todos a sus puestos, el tifón se aproxima, y las voces de a diario apagadas en la sala de urgencias del futuro. El futuro comienza esta noche, negro como la sangre en la noche, que alberga las sombras de la injusticia y el odio. Nadie, nada, nunca te daré una lluvia de besos descosidos que arrope la orfandad de los océanos. El siguiente texto se llama 363 días y presenta la necesidad de la nostalgia de los rockeros, de los artistas, de nosotros mismos. Viene introducido por un fragmento de la letra del tema 5 Years de David Bowie, que traducido al español sería algo así como: y toda esa gente que es nadie, y toda esa gente que es alguien, nunca pensé que necesitaría a tantas personas. Salí a comprar un poco de jengibre la segunda mañana del último año y una pelota de tenis llegó por los aires hasta alcanzar uno de mis hombros. Pertenecía al malabarista disfrazado de mimo del semáforo. La recogí del suelo y se la lancé. Él me lanzó un beso.
Al final de la calle una barrendera acariciaba el hocico de un pitbull mientras le confesaba que ella también echaba de menos su hogar. 2 novicios desfilaron a toda prisa junto a mí a la entrada del parque, hablando entre resoplidos sobre la idea de pasar un fin de semana en la nieve, lejos de sus votos y oraciones. De detrás de un árbol apareció un vagabundo pidiéndome un par de euros por una de sus mantas. La rechacé, pero le di un billete de 20 y él me invitó a un trago de vino imaginario. Un exboxeador buscaba su dentadura bajo los columpios. Seguía teniendo el ojo morado de la infancia. Al otro lado del parque, un policía local ayudaba a cruzar la avenida a un grupo de niñas disfrazadas de animales mitológicos. Todas bromeaban menos una, el ave fénix. Me puse a su altura y le di la mano. Aún le ardía. La casa de empeños ya estaba abierta a esa hora. Dentro, una casamentera negociaba con el propietario el precio de su muñeca de vudú. Había perdido todos los alfileres. Entonces te vi salir del edificio, un día más guapa que ayer, con tu melena rubia, tus labios carnosos y tu nariz picasiana. A diferencia de tantos otros días, no estabas triste. Llevabas los 2 pendientes y sonreías cogida del brazo de un embaucador que no era yo. Tu sonrisa lucía tan grande que saltaba de la boca y caía sobre la acera hasta rozar la punta de mis mocasines. Los fuegos de artificio que no estallaron hace 2 noches comenzaron a hacerlo en el puente que divide la ciudad, llenando el cielo el olor a pólvora caduca. Encendí un cigarrillo y por una vez no me vine abajo. Debía existir otra chica en otro portal lluvioso esperándome con la idea de convertirme en su rock and roll star de la tristeza. Mamá, aún me quedan 363 días del último año para labrarme un futuro antes de que declaren el rock y a sus artistas sujetos peligrosamente felices. El siguiente texto pertenece al segundo acto. Se llama Pedagogía de la Conciliación y dice así. Ahí estás, jugando a construir bloques, con 2 velas de mocos fluyendo como un río, salado hacia tus labios. Más tarde habrá una siesta, merienda y purpurina. Dibujas con tus dedos las huellas del futuro. De pronto desfalleces al sonar el dulce timbre en el jardín de tu infancia, la voz que trae tu nombre. Yo te bautizo. Tu nombre será un número, tu apellido carne de mercado, tu dirección una caverna, tu ansiedad la llave de acceso a una vida hipotecada. Tu frustración, los gritos y el ruido en camas compartidas. Ya en brazos de tu madre, oliendo sus ahogos, te vuelves a mirar la puerta semiabierta a una edad segura, gateando hacia su fin. Y termino estas lecturas con el texto cuyo título es A un padre. Pertenece al primer acto y viene introducido por una frase simple del clásico de Scorpions, Still Loving You, que traducida al español dice así: si pudiéramos volver a recorrer el camino desde el principio. Dime qué prefieres que te escriba, querido maestro, un poema tartamudo o una balada rock. Si escoges el poema obtendrías un facsímil de los tuyos, esos que hablan de frutas carnosas, de poetas ebrios, de poetas abstemios, de ángeles misericordiosos con acento francés dispuestos a llorar contigo la pérdida de tu último actor idolatrado, o de mujeres mitad sirena, mitad madre. Si te decantases por la balada, te sonarían los vinilos algo rayados y polvorientos, olvidados en un salón suizo al que regresamos una vez tras otra. ¿Qué veneno nos inoculó ese país de apariencia tan fría e inmóvil? Elijas lo que elijas, no querría otra cosa que me acompañaras de vuelta a los campos de fútbol de un principio, Träumerei und Kinderszenen, y brindarte algún trofeo a cambio del orgullo en tu mirada. Ahora que voy ocupando tus edades a pasos agigantados, que puedo divisar el último kilómetro en tu vejez, deseo más que nunca conseguir una instantánea donde siempre, siempre, rodeados de paz y luz,
Tú eres mi hombre joven, yo tu niño hombre, y la vida, ¿qué será de nuevo la vida? Ya viene el revuelto otoño, recogiendo frasco y flores. Pasó el sol con sus calores y alumbra al fin otro sol. Pasaron las alboradas deliciosas de la aurora, que el horizonte colora de purpurino arrebol. Pasaron las noches claras de la luna y los jardines, las noches de los festines tras el otoño vendrán. Pasó el tiempo de la cita de Sora entre las rejas, los cuidados de las viejas, de las niñas el afán. Pasaron las serenatas debajo de los balcones, la ronda y las canciones del mancebo emprendedor. Todo ella triste, la tierra pierde su brillante aliño, y el amor, que es pobre y niño, alivio busca el calor. Mas si se envuelve la noche entre su sombra importuna, si pierde su blanca luna y sus horas de placer, si pierde la fresca aurora, sus aromas y sus flores, su nube de 100 colores, su aureola de rosicler, la que la en cambio a la tarde, todo el encanto del día, y henchida de su armonía sale el sol a despedir. Bella es la tarde que baja por el rosado occidente y se apaga lentamente para volver a lucir. Es púrpura el horizonte y el firmamento una hoguera, es oro la ancha pradera, la ciudad el río el monte, rey de los astros el sol. Del regio trono al bajar, su pompa querrá ostentar en su manto de arrebol. Por eso suspenso está, de su reino a la salida, jurando a su despedida que mañana volverá. Banda de nube de grana que con sus reflejos tiñe, flotando en torno le ciñe como turba cortesana. Ráfagas 1000 que se cruzan, filigrana de la tarde, el sol que a su espalda arde en colores desmenuzan, y al hundirse en occidente, partida en muchas la llama, por el cielo se derrama fosfórica y transparente. Es la postrera sonrisa del bello día que acaba, que de esa luz arrancaba su fresca ondulante brisa, la fresca brisa que asoma, por ser la sobre la roca calva, remedio de la del alba en frescura y en aroma. A su venida tardías cierran su calil las flores y trinan los ruiseñores sus postreras armonías. Se le va a buscar la sombra entre las desnudas ramas, porque sus hojas de escama sirven al suelo o de alfombra. Que ya el inconstante viento del otoño que aparece en los árboles se mece con brusco sacudimiento. Flor, pronto inútil y sola, en vez de la que él deshizo, orlará el campo pajiza la purpurina amapola. Brezos y arbustos impuros de la montaña en la falda vestirán su áspera espalda con sus matices oscuros. Grupo de nubes perdidos, como fantasmas deformes, traen en sus pliegues enormes vientos de invierno escondidos. El árbol en largas hebras hiende sus cortezas vanas y anuncian lluvias lejanas la rastra de las culebras. Da el cuervo al aire su vuelo, gran nido a su garganta, rey del viento se levanta entre la tierra y el cielo. Se oye de algunas palomas perdido el último arrullo, de alguna fuente el murmullo, que entre los juncos asoma. Queda el mundo en soledad, y en el aire alzan su imperio, da las sombras el misterio y el humo de la ciudad.
Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro admirado José Zorrilla, concretamente con el extenso e intenso poema Tarde de otoño. Quisiera despedirme, amigas y amigos, haciendo referencia al homenaje celebrado en julio de 2018 en la localidad de Torquemada, en Palencia, cuando se habían cumplido 200 años del nacimiento de su ilustre vecino José Zorrilla. Y es que recordemos que José Zorrilla mantuvo una estrecha y compleja relación con Torquemada, localidad donde su familia poseía una casa solariega, así como viñas y bodegas. Tras la muerte de su padre, el famoso poeta se trasladaría allí para gestionar una herencia marcada por cuantiosa deuda, lo que le obligaría a vender parte del patrimonio familiar. Haciéndonos eco de la crónica que al emotivo evento le dedicó el periodista Luis Antonio Curiel Calleja en el periódico El Norte de Castilla, diremos que dicha cita estuvo cargada de emoción, congregando a los entonces descendientes del poeta y dramaturgo en Torquemada. Y todo ello gracias a las investigaciones de Javier Balbás y Pedro Cerrato, que llevaron a cabo una importante labor documental a fin de completar el árbol genealógico de los Zorrilla. La investigación de Balbás y Cerrato recogería a todos los descendientes de la familia Zorrilla que existían en aquel momento en Torquemada, pasando por varias generaciones. Recordemos, no obstante, la inexistencia de descendiente directo del poeta, ya que su única hija, nacida de su primer matrimonio, moriría al poco de nacer. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos. Gracias de corazón por continuar ahí.